Tomen sus lugares, hermanos. Esta mañana vamos a hacer una pequeña pausa a la serie y hoy nos va a compartir la palabra nuestro hermano Arturo Arellano. Es la primera vez que lo hace aquí en la iglesia y yo quiero que pases y quiero orar, así como lo hicimos en su momento con Carlos, que alguna vez nos compartió, Jesús, que ya nos ha compartido en algunas ocasiones. Pues que Dios lo use y que sepan que Dios está preparando a quienes también estarán predicando en este lugar, porque la obra es del Señor, el que la sostiene, el que se le debe la honra y la gloria es solo Él. Entonces permíteme orar, Arturo, y que la palabra de Dios nos edifique. Padre Celestial, bendice la vida de Arturo, que va a compartirnos tu palabra. Prepara nuestro corazón y úsale conforme tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días, ¿cómo me escuchan? Allá afuera, ¿cómo me escuchan? Si no, para subirle el volumen a esto aquí. Voy a quitarme cubrebocas para que me escuchen un poquito más claro. De por sí hablo así medio gangosito, pero no se preocupen, vamos a tratar de que se entienda. Además, la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Bien, voy a poner aquí un tiempo porque pues yo cuando pertenecía a la iglesia tradicional, no pertenecía a los hermanos de la vela perpetua, ¿no? Pero ahora siento que pertenezco a los hermanos de la eterna palabra. Entonces de repente no se me vaya a pasar el tiempo por ahí, pero no es cierto, vamos a hacerlo breve. Un hermano me decía, entonces va a durar poco hoy, ¿verdad? Le digo, sí, no te preocupes, hermano, va a estar tranquilo el asunto. Va a ser de bendición, hermanos. Bueno, el propósito de esta enseñanza, por ahí como es la primera vez que predico en un lugar, en este lugar, pues no voy a estar viendo, generalmente me toca de ahí ver los versículos, ¿verdad? Y apoyarme un poco en la palabra, en la Biblia, en el celular. Ahora ya muy pocos traemos el libro, ¿verdad? Que deberíamos de hacerlo. Pero pues ya es más cómodo para nosotros y gloria a Dios por la tecnología también donde la palabra existe. Muy bien, pues vamos nuevamente ya el pastor oró, vamos a orar brevemente. Señor, en esta mañana, Dios, te damos a ti toda la gloria, la honra y todo el poder, Señor. Quiero orar, Señor, por mis hermanos que están escuchando este mensaje aquí presentes y por los que están en las redes sociales, Señor, y que posiblemente lo verán más adelante, Señor. Oro para que toque su corazón, su mente, Señor. Les des entendimiento acerca de lo que tu palabra quiere hablarnos el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, por los servidores también de esta iglesia, Señor, pidiendo que tú les des fortaleza, los mantengas firmes, Señor, en la fe, como dice tu palabra, y también orando porque se levanten, Señor, nuevos servidores en este lugar. No es el tiempo en el que podemos estar todos juntos, Señor. Sin embargo, siempre es bueno que haya alguien que pueda servir a tu iglesia, Señor. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues el tema del día de hoy es ¿cristianos en ignorancia o en esperancia? ¿Así se dice? Bueno, es que se me lengua la traba, ¿verdad? Ahí parece como que es. No, bromeábamos un poco con el título porque podría rimar mejor decir esperancia, ¿verdad? Por decir hermanos en ignorancia o en esperanza. Nuestro versículo clave que vamos a tocar el día de hoy lo vamos a leer de una vez para que vayamos entrando en tema. El versículo está en Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice lo siguiente:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces este versículo, pues el pastor por ahí de repente nos los ha enseñado y es un versículo muy bonito. Pero si entramos al contexto de este versículo, vamos a ver que habla de la esperanza que tenemos nosotros de que algún día el Señor va a venir por nosotros, va a regresar por nosotros, por los que hemos creído en Él. Sin embargo, no todos conocen, sobre todo los que no son cristianos, no todos conocen esa esperanza. Y lo voy a decir de esa manera coloquial, pero también lo peor es que a veces nosotros como cristianos no estamos convencidos de esta palabra. Eso le pasaba a los tesalonicenses, pero no era porque ellos no lo quisieran, algunos a lo mejor sí, que es el contexto que más adelantito vamos a manejar, o más bien vamos a complementar en esto. Entonces, vamos a empezar, no olvidemos el versículo, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy bien. El tema de la enseñanza de este día, ya vimos, va a ser en relación a la muerte. ¡Ay, qué mal tema! ¿No? En este tiempo, pues estamos padeciendo muchas cosas. Algunos de nosotros, pues, familiares, amigos, conocidos, desgraciadamente, han partido. Fíjense cómo le digo, desgraciadamente. Así es como la mayoría decimos, una pérdida. Tenemos pérdida de familiares. Sin embargo, para los que estamos en Cristo debemos de alentarnos a que es de otra manera. Y ese es el objetivo que Pablo tiene con este versículo y otros que más adelante vamos a ver. Bien, también como cristiano tenemos que asumir o enfrentar esas pérdidas de un ser querido y por supuesto para estar preparados, alegres, gozosos para cuando el Señor nos lleve a su presencia. ¿Qué pasó? Ni un amén aquí afuera no vi, creo, afuera no, aquí creo que tampoco, y allá nuestros hermanos en casa, creo que tampoco, porque todavía estamos queriendo despertar. Es normal, hermanos, hablar de la muerte, pues no es un tema muy popular, y que no lo den en una prédica, pues solamente que sea en algún sepelio, ¿verdad? Que es donde más escuchamos versículos acerca de lo que del porvenir, lo que viene para nosotros como cristianos. Por lo tanto, es un tema muy importante. Tenemos que estar ahí como cristianos. Es parte fundamental de lo que debemos saber como doctrinas básicas. Sin embargo, no es sencillo hablar de la muerte. Para algunos de nosotros, estos temas, ya decimos, no son muy agradables. Sin embargo, es un acontecimiento que tarde o temprano va a pasar. Sí o sí. Copyright del pastor. Sí o sí. O sea, ya tengo permiso de decir eso. Porque sí o sí va a pasar. Entonces, no es de que yo voy a vivir para siempre y de que... No. Tarde o temprano. Algunos ya se adelantaron o ya duermen, como dice la palabra. Ya duermen. Nosotros, gracias a Dios, nos permite todavía estar vivos y ver muchas maravillas todavía. Como Pablo, más adelante lo vamos a ver. Pablo, a lo mejor lo que él ya desearía con todo su corazón es estar cerca del Señor. Pero decía, si todavía yo puedo servirle a Dios, pues aquí estoy, vivir es Cristo. Para algunos de nosotros, entonces hablar de la muerte para un cristiano es fundamental y necesario conocer la esperanza de vida eterna que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debemos de poner nuestra mirada, ahí. ¿Qué es la muerte? Así humanamente, cesación de la vida o término de la vida, así, sencillo, ¿no? Pero se me hace muy sencillo que lo digamos así, cuando Dios nos creó siendo seres muy complejos, perfectos. ¿Cómo qué? Si lo vemos, una muerte biológica lleva un proceso de homeostático, el cual pues tuve que investigar, es un proceso homeostático, ¿no? Dice que es un proceso que va a regular todos nuestros sistemas, que son los que cuenta nuestro cuerpo. Y pues también investigué un poquito acerca de cuántos sistemas tiene nuestro cuerpo. Algunos de nosotros los hemos visto, sabemos porque hemos ido al doctor o porque estudiamos
y nos echamos una recordadita cuando íbamos a la secundaria, ¿verdad? O tal vez desde la primaria algunas veces ya nos empezaban a mencionar en lo que era la biología, o en ese tiempo las ciencias naturales, los que son contemporáneos no estaban todavía divididas así. Está el sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso, inmune, digestivo, óseo, urinario, reproductor, muscular, endocrino, linfático, intergumentario y el sensorial. Está entre 12 y 13, bueno, algunos pueden juntar alguno de ellos, pero son muchos. Esos sistemas también en nuestro cuerpo son alrededor de 30 millones de células, o sea, eso equivale millón a 30 billones de células en nuestro cuerpo. Yo pienso en esto y no dejo de asombrarme. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Somos una creación de Dios llena de células, ¿no? Y llena de sistemas. Imagínense qué maravilla. No, pues mi cuerpo lo quiero. Yo mi cuerpo tengo que cuidarlo. Bien. El cascarón, entonces, que nosotros tenemos no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Es algo que creó Dios perfecto. Somos una creación de Dios compleja y perfecta en sus propósitos. ¿Le pueden decir a los que están por ahí cerca, somos una creación perfecta de Dios? Dígaselo, porque es cierto, porque Él nos creó así. Somos una creación perfecta de Dios. Pero no se la crean, hermanos, no se la crean. O sea, no es para envanecerse, no es para que recuerden como qué bonito soy, ¿no? Cuánto me quiero. ¿Se acuerdan algunos de esa cancioncita? No se la crean. Simplemente esto lo decimos para que podamos dar gloria a Dios y valorar la vida que Él nos dio. ¿Cuándo hizo esto? No tenemos por ahí el verso, pero yo se los leo aquí. Génesis 2:1 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Del polvo forma al hombre, sopla aliento de vida, y aquí está el hombre. Y la mujer, ¿verdad? Por supuesto, porque después creó de Adán y a Eva. Entonces, somos una creación perfecta de Dios, pero digámoslo para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Lo que aprenderemos o confirmaremos en esta enseñanza nos dará el aliento y la esperanza para vivir confiadamente en el Señor. Sobre todo en estos tiempos donde hay enfermedades, hay violencia, hay catástrofes, y súmenle todo lo que viene, súmenle todo lo que ustedes quieran. Sabemos, por la palabra de Dios, palabra profética más segura, que vienen cosas peores. Pero no es para estar desanimados o estar tristes, sino para estar todavía más confiados en el Señor, por los que creemos en Dios. Hemos recibido al Señor y hemos nacido de nuevo. Cuando alguien nos platica que tiene, por ejemplo, una enfermedad terminal, no sé si algunos han tenido una de esas experiencias, platicamos con alguien que tiene una enfermedad terminal, como que lo primero que viene es, no vas a morir, vamos a orar, vamos a declarar, vamos a decretar, vamos a oponernos a Dios para que tú no te mueras. Pues uno como cristiano intenta, ¿verdad?, ayudarlos, pero viene esa mente humana. No lo que Dios, no en la voluntad de Dios, que es lo primero, en lo que debemos de confiar. Nos desagrada la idea de que ya no veremos pues a nuestro familiar o a esa persona. Esto me recuerda un acontecimiento que pasó que fue muy conocido para nosotros cuando un cantante llamado Julio Melgar, cantante cristiano, estaba desahuciado, tenía una enfermedad pues de muerte. Y en alguna ocasión una hermana, también cantante cristiana, pues negaba que él fuera a morir. Incluso se atrevió a decir, no acepto un no por respuesta cuando estaba orando a Dios. No acepto un no por respuesta. No sabía lo que estaba diciendo. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Quién es el creador de la vida? ¿Quién nos dio esa vida? ¿De quién depende nuestra vida? ¿De mi devoción? ¿De mi oración? ¿O del Señor? Posiblemente en su corazón, ella de todo corazón no quería. Pero así somos. De repente, más cuando somos ignorantes de la palabra, y discúlpenme que lo diga, pero los mismos cristianos a veces ignoramos las Escrituras. A mí me pasó por varios años. Yo estuve estudiando la palabra y leía y estaba seguro, pero
no era como los creyentes de Berea. ¿Se acuerdan que ellos investigaban a ver si era cierto lo que Pablo les decía? Esta palabra. Entonces nos hace falta eso también. Y también quien enseñe pues, la palabra correctamente. Entonces no echemos culpas a nadie, sino también nosotros somos los que debemos escudriñar las Escrituras y no confiarnos de lo que nos dicen. Ustedes mismos, lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿es cierto? ¿Es la palabra lo que nos está diciendo el hermano o está entreteniéndonos nada más aquí con fábulas? Y hay que evitar eso, hermanos. Muy bien. Lo mismo pasaba con los discípulos, hermanos. Los discípulos de Jesús también pues eran hombres como nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús les empieza a contar o a decir que tenía que subir a Jerusalén después de que estuvo mucho tiempo con ellos haciendo milagros en diferentes ciudades, les comenta que él tenía que morir, que iba a llegar a Jerusalén y que ahí iba a ser su deceso. Vamos a Marcos 8, 31, 33, por favor. Dice lo siguiente. Y empezó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y ser muerto. O sea, es lo que les dijo. Dice el siguiente, esto les decía claramente se los decía, tengo que morir. Posiblemente ellos se fueron solamente en esa situación, morir, pero no escucharon que iba a resucitar al 3er día. Ellos cerraron todo el entendimiento y solo pusieron su mente en que iba a morir. Igual como cualquier ser humano, llega a nuestra naturaleza y no, Señor, tú no vas a morir, tú no vas a morir. Dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahora resulta que Pedro, tú tienes que decretar al Padre y tienes que decir no te vas a morir, Señor. Pues ¿a quién cree que le está hablando? Por lo tanto, el siguiente versículo el Señor le dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, claro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, en lo que nosotros queremos escuchar, en lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Que no parta, que no se vaya, que a mi amigo lo quiero aquí, Señor, ¿no? A mi padre lo quiero aquí, a mi familiar lo quiero aquí. Entonces, es normal, es natural. Los discípulos lo pasaron con el Señor, aún viendo milagros, andaban con Él. Pues nosotros, ¿qué somos, hermanos? Somos criatura suya, hechura suya. Vimos que cómo nos hizo. No fue sencillo, ¿verdad? ¿Qué tendría ese polvo que fue con el que nos creó, ¿no? Y lo digo bromando, no, obviamente. ¿Qué tendría ese polvo que nos hizo muy complejos? Y no solo a nosotros, sino todo lo que nos dio para, dice Génesis, enseñorearnos sobre todas estas cosas. Qué maravilla de nuestro Dios. Entonces, como vemos en estos pasajes, pues el ser humano es así. En Juan 14, del 1 al 3, Jesús alienta a sus discípulos, pues ellos seguían tristes, porque ahora sí ya habían entendido que sí iba a morir. Entonces, antes de entrar a la cruz, les dijo esto, en 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¡Qué maravilla! Se los dijo a ellos, pero nos los dice ahora en su palabra a nosotros. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es un mensaje de esperanza. Nosotros lo creemos, lo hemos escuchado mucho tiempo, pero hermanos, metámonos en esta palabra, creámoslo, gocémonos. Por eso hace rato que les preguntaba, debemos estar preparados, gozosos, ¿verdad? Para cuando llegue nuestra partida delante del Señor, pues como que estaban fríos, ¿verdad? Así como, no, nos agarró frío, hermanos. Pero ahorita yo sé que debe ser un gozo. Nadie nos queremos morir. Y si alguien se quiere morir, son aquellos que ignoran las Escrituras. Porque no quiera morir, no me voy a morir. Ya dijimos que sí o sí.
pero es en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Y si vamos a estar sufriendo en este tiempo, el ejemplo más claro es Pablo. Pablo a lo mejor con toda razón decía, Señor, quítame aguijón, y yo creo que lo demás, eso es lo que yo pienso, pues si no, ya llévame, Señor, a tu presencia, ya necesito estar contigo, ¿verdad? Pero él lo dejó más tiempo y por eso decía, pues estoy entre esos dos dilemas. Sí, quisiera morir, pero si todavía necesita el Señor que yo esté vivo para seguir en la obra, pues estoy en la obra. Así hay que hacer nosotros, hermanos. Bien. Para la mayoría de las personas sin Cristo, e incluso para algunos cristianos en ignorancia de las Escrituras, nos lleva a estar a la deriva de filosofías, ¿qué más? A escuchar falsos profetas que nos engañan y nos llevan al error. En el tiempo de Tesalónica, Filipos, todas las poblaciones que visitó Pablo, era muy común, ¿verdad?, que hubiera ese tipo de personas engañadores. El estudio que tomamos los martes nos ha enseñado mucho al respecto, falsos profetas, y cómo aún a los que somos escogidos pueden engañarnos también, aún siendo cristianos, ¿no? Bien. Un ejemplo que podemos tocar está en los saduceos, quienes creían que no había resurrección. ¿Se acuerdan de los saduceos? ¿Y quiénes era el otro grupo de los judíos? Los fariseos, entre otros, ¿verdad? Entonces los fariseos eran el grupo así como que de la clase media, ¿no? Los saduceos era el grupo de la clase alta. Ahora no sé, fifís y los otros, ¿no? O sea, ahí estaban en eso. Prácticamente los saduceos eran más políticos que espirituales. Por lo tanto, ellos tenían dentro de sus creencias que no existía la resurrección y quisieron tocar a Pablo, a Jesús, ¿no? A tentarlo, decirle, a ver, nosotros no creemos. En Mateo 22, 28 dice lo siguiente: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Recordemos que les preguntaban que había una mujer que había tenido 7 maridos, ¿verdad? Pues cuando estén en el cielo, él decía, bueno, si existe resurrección, a ver, explícanos eso, de que cómo es que esta mujer va a tener, con quién se va a quedar en el cielo, ¿no? Si ha tenido 7 maridos. Diciendo, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está el punto. Y ahí está el punto para nosotros. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero si yo voy a la iglesia cada domingo, me aviento también el estudio, ¿no? Y así nos jactamos de que somos, pero de repente no vivimos la palabra, estamos cerrados en ella. Tenemos que esforzarnos un poquito más, hermanos. ¿Vivimos cristianos en ignorancia o en esperanza? O esperancia, ¿no? ¿De qué tipo de cristianos somos? ¿Puedo hoy esta mañana el Señor revelar en mi corazón que efectivamente necesito hacer un cambiecito ahí en mi vida cristiana y volver a reactivar o volver a seguir esa senda que a lo mejor en un tiempo como cristiano yo también he estado errado? El Señor al final les comenta, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y eso ya son temas que pueden durar enseñanzas completas, ¿no? Pero aquí lo importante es que erráis ignorando las Escrituras. Volviendo a nuestro versículo principal, que es el Tesalonicenses 4:13, que es el que primero leímos, lo tenemos ahí en las dos versiones. Primero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La Dios habla hoy, más claramente nos dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Pablo había huido de Filipos, para variar, ¿verdad? A Pablo iba de un lado a otro. Él, su intención era
salir a predicar, pero a él lo obligaban a predicar rapidito, porque el celo, ya saben, de los judíos era estar persiguiéndolo e iba de un lado a otro. Entonces había salido de Filipos y va a Tesalónica y funda la iglesia en Tesalónica, pero está poco tiempo en la ciudad, a causa, como dijimos, de la persecución de los judíos. Vamos a dar un poquito de contexto a esto para entender la situación, porque podríamos decir, ¿cómo es que eran cristianos si no sabían de esta esperanza? Bueno, vamos a ver la justificación que tiene esto. Hechos 17, del 1 al 4, es cuando Pedro funda la iglesia en Tesalónica. El versículo 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuándo era el día de reposo? Para los judíos, el sábado. Entonces dice, por 3 días de reposo platicó con ellos. Entonces prácticamente estuvo, ¿cuántas? 3 semanas, ¿no? Nosotros nos echamos un estudio larguísimo, ¿no? Y de repente, ¿y qué dijo? Porque no estamos dispuestos, nuestro corazón no está atento, ¿verdad?, a recibir la palabra. Declarando y exponiendo, esto les dijo ahí en la sinagoga, por medio de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos eran un número grande, o un gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Quiere decir que en Tesalónica? Pues sí, se arrepintieron varios, pero fueron pocos judíos, ahí dice. Fueron más griegos y mujeres, dice ahí, que pues no eran mujeres de la alta, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Dice mujeres nobles, no pocas. Se convirtieron entonces pocos judíos y muchos gentiles. Bien, ahí fue donde se inició la situación con Pablo en Tesalónica. En Hechos 17:5 se narra cómo él, ¿por qué estuvo tan poco tiempo? Porque entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, este hermano pues los albergó en su casa, pero ya sabían que ahí estaba, entonces trataban de buscar dónde estaba para lincharlo, que esa era la realidad. Tenían cualquier pretexto con las autoridades romanas o las autoridades judías, y lo que querían hacer con Pablo era matarlo, no era desterrarlo ni mucho menos, ya no lo querían a Pablo, ya no lo querían. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga con los judíos. Bueno, ya la libró y llegó a Berea, ¿no? Y también ahí en Berea, después que estudien un poquito los hechos, se van a dar cuenta de tantas cosas con las que padeció Pablo. Pablo tuvo que dejar varias iglesias por tiempos. Tuvo que dejarlas porque por la persecución. No alcanzó el tiempo para enseñarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, por eso las cartas, ¿no? Tantas cartas de Pablo, Primera de Tesalonicenses, Segunda, en fin, tantas cartas, porque perseguían a Pablo. Pero él les dijo por aquí, no recuerdo si en el capítulo 2, también de Tesalonicenses, que él quisiera estar presente todavía para poder terminar de darles el consejo de Dios. Bueno, entonces, ese es un poquito el contexto. Ahora ya sabemos por qué ellos tenían ignorancia en ciertas cosas. Los tesalonicenses, al no haber recibido toda la enseñanza por parte de Pablo, quedaron expuestos al engaño de falsos profetas y al desánimo. Posiblemente esta ignorancia trajo dudas, incertidumbre en la iglesia de Tesalónica, acerca de la cual sería el destino, ¿verdad?, de los que habían partido y el de ellos mismos al morir. Tengo esta duda. Nuevamente, erráis ignorando las Escrituras.
Por tanto, Pablo les escribe para animarlos a mostrarles esta esperanza acerca de la vida eterna. Pablo les muestra, así como escatológicamente, ¿verdad?, que es el estudio de los tiempos, del futuro, ¿no?, en la Biblia. Él les da esta enseñanza o les recuerda esta parte. Como el Señor Jesús va a cumplir esa promesa de salvación para los que hayamos creído en Él. Del versículo 14 al 18 de esa misma primera de Tesalonicenses, ahí lo tenemos completo, del versículo 14 al 18, Pablo les narra la forma de cómo nuestro Señor Jesucristo va a regresar por vivos y muertos en su segunda venida. Entonces, el primer versículo lo hemos leído. Vamos a leerlo de corrido y ahorita haremos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Esa es nuestra bendita esperanza en Dios. Esa es nuestra esperanza. No estemos esperando, pues ¿qué va a pasar conmigo? Sí creo, pero ¿y qué tal si sí hay un purgatorio en el cual, qué tal si sí hay una reencarnación? O qué pasa si pues hay otra cosa diferente, una vida después de otra vida diferente a la que nos dice la palabra? Si nosotros empezamos a tener esos pequeños ataques, es porque no hemos estado firmes e ignoramos la palabra de Dios. Por eso aquí el apóstol les enseñaba a los tesalonicenses, esa es nuestra esperanza. No estén como los otros. ¿Cuáles otros, no? Vamos a ver algo. Al final dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Terminando ahí, me faltó ese versículo. Esa es nuestra función, ya conociendo. El cristiano que vive en la palabra y que sabe de esta promesa, que sabe de esta esperanza, que no vive en ignorancia, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las personas sin Cristo, llámense ateos, de libre pensamiento, religiosos pero ignorantes de la verdad bíblica, son parte de los otros, a los que se le refiere Pablo en ese versículo, en el versículo 13. Pero aún nosotros pudiéramos llamarle a los que no son cristianos, pues algunos son pseudocristianos, ¿verdad?, que pues aparentan serlo. Aún los que dicen ser cristianos pero que tienen esa duda, pueden estar dentro de esta lista también, de los otros, cuando ignoramos la palabra. Hay una situación más fuerte, por ejemplo, cuando un pastor o alguna especie de liderazgo, de servidores que por años han estado sirviendo, ¿verdad? Y resulta que dice aquí, por ejemplo, la palabra que no la tenemos por acá, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, en Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero si yo lo vi muchos años sirviendo al Señor, pues es una tristeza, es algo incierto para nosotros, pero el Señor es fiel y justo, ¿verdad? Entonces, pues está dentro de su voluntad esas situaciones. Necesitamos, hermanos, no confiarnos, vivir plenamente la vida cristiana, vivir en el Señor. No somos religiosos, pero amamos a Dios. Amamos a Dios. Vivamos esto que nos dio, como en Génesis les decía, hizo al hombre y a la mujer, la creó a su imagen y semejanza y dio todo lo que hay para que nos enseñoreemos con esto. Yo le platicaba a mi hijo algo así. Sí, tenemos que disfrutar lo que Dios nos dio, pero en santidad en Dios,
Todo lo que tenemos, Él nos lo dio hasta que Él decida. No querramos comernos, jóvenes, no se quieran comer el mundo de esta forma. Podemos saborearlo de una forma exquisita, así como Dios nos prepara las cosas. Bien rico, ¿no? Sin ningún peligro, sin ningún problema. Disfrútenlo, muchachos. Vean a su familia. Padres, igual. No es la libertad o el libertinaje a los hijos, con sabiduría. Lo digo primero por mí. Lo digo como padre en las dos cosas. Y tengo hijos también. Y aquí algunos estrenan hijos y algunos apenas van para allá, ¿verdad? Pero es algo hermoso que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En Tesalónica, entonces, habría una gran cantidad de deidades, muchísimas deidades como en todas esas regiones. Entre ellas, miren, estaba Zeus, Apolos, Atenea, Artemisa, Isis, Osiris, Demeter, Poseidón, Pan, Hércules y Hades, entre supongo que muchísimos otros. Cada uno de estos tenía su propio culto, muchos. Sacerdotes, ritos, poderes adherentes, oraciones y actos de devoción personal. Imaginemos lo difícil que fue para los tesalónicos o tesalonicenses separarse de esas creencias, ¿no? Para esos griegos. Por eso Pablo, preocupado, pues les escribe también para recordarles el mensaje de esperanza, porque estaban expuestos a un ataque tremendo, imagínense. La iglesia pequeña y Satanás alrededor, como león rugiente en busca de quien devorar. Y ahí tenía presas fáciles, si no vivimos en la palabra de Dios. Qué difícil, ¿no? Pero ustedes creen que Pablo llegaba ya una ocasión que iba a compartir a un lugar, le decía al pastor, es que es un lugar especial, hermano, ¿qué les predico? O sea, yo estaba pensando algo que les caiga, ¿no? Algo que, o sea, en mi mente, ¿no? ¿Qué les predico? Pues es la palabra, sí, pero ¿qué les predico? ¿Qué tema? Pues igual que a él le comentaron, pues predícales la palabra, hermano, nada más, porque quien hace la obra no eres tú, no eres yo al hablar ahorita no trato de involucrarlos ni convencerlos, quien hace eso es el Espíritu Santo. Entonces, pues con esa forma, pues sí, pues tienes razón, pues vamos a preparar la palabra y ya, ¿no? Punto. Es así, es la palabra. ¿Qué tema le doy especial a esto? Bueno, pues a lo mejor lo vemos con los jóvenes, bueno, vamos a tocar un tema con los jóvenes específicamente, pero es la palabra. Entonces eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué tienes que hacer con el que le vas a dar el evangelio? A veces nos ponemos, bueno, voy a anotar todos los versículos que hablan. Es bueno, está bien, tocaremos algunos el día de hoy. Pero simplemente, como decía Pablo, predico, y los apóstoles, predico a Cristo y a crucificado. Predico salvación. No necesitamos echar tanto choro. A veces Dios nos da esa oportunidad de platicar más con las personas, pero dejemos que sea el Espíritu Santo. Y posiblemente dentro de nuestros ejemplos y alguna anécdota que tengamos personal donde Dios nos use. Pero no tenemos que hacer más, hermanos. Dios hace la obra. ¿Verdad? Bien. Por ejemplo, los ejemplos de esperanza que tenemos en los otros. Fíjense, ¿cómo lo digo? Los ejemplos de esperanza que tienen los otros. Ejemplos de los otros. Pues no que los otros no tienen esperanza y que se ponen tristes. Bueno, vamos a ver cuáles son sus esperanzas de ellos, de algunos de ellos. Por ejemplo, para los budistas, la muerte es solo el principio de otra vida que se irá repitiendo hasta llegar al nivel de iluminación. Es algo parecido a lo que creen los hindúes. O sea, ellos creen en la reencarnación, pero creen que su esperanza es que van a ir reencarnando una y otra vez, casi eternamente, hermanos, casi eternamente. Entonces, ¿cuándo va a llegar su iluminación y su purificación? Pues hasta que ellos logren ser perfectos, ellos mismos. Pues no, lo siento, eres de los otros. Sus reencarnaciones, dice aquí, pueden durar siglos hasta llegar a la perfección. La palabra de Dios nos muestra que no hay reencarnación. Si vemos ahí en Hebreos 9:27, dice lo siguiente:
y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. O sea, mueres y vas derecho al juicio. No mueres y si estuviste medio mal, te vas a un lugar especial donde te purificas y luego a ver si Dios te da chance, ¿no? O mueres y sí reencarnas en lo que tú quieras. Algunos así dicen, en lo que tú quieras reencarnas. Sí, es una tristeza. El Islam, híjole, o sea, los musulmanes creen en una resurrección por obras y los musulmanes tienen muchos grupos. Esos musulmanes, algunos pensamos nosotros que todos son violentos. Pues no todos los grupos son violentos, pero todos son idólatras en Mahoma, ¿no? Hay un grupo, me parece que son del yihadistas, que ellos sí creen que si dan su vida por el pueblo y por todo eso, ¿qué pasa con ellos? Ellos están esperando recibir un premio. No sé si son más de 70 doncellas, ¿no? 70 y tantas vírgenes. No, pues yo me amarro. O sea, imagínense, es carnal, es por obras lo que ellos creen en su resurrección. Entonces es por obras también. Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y todo esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La iglesia tradicional, a donde pues muchos de nosotros conocimos, cree en la resurrección y que algunos pasarán por un proceso, lo que les decía, de purificación llamado purgatorio, para llegar limpios a la presencia de Dios. Pero aparte, pues hacen culto a los muertos. Sí, es muy bonito y la tradición y todo lo que nosotros sabemos que próximamente va a llegar, ¿verdad? Y que no comas pan de muerto, sí, está sabroso, bueno, ¿no? Y ya Pablo les decía cosas así cuando decían que si a un hermano lo haces caer, mejor no lo hagas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ahorita me acordé por el pancito, muy fuera de contexto. Entonces, mejor vamos a comer del pan que hace la hermana Gaby, muy bueno, sabroso, comercial, y está todo dar. Entonces, pues eso es lo que cree el catolicismo. Son cristianos, pero idólatras, ¿no? Y ya con algo que no sea parte de lo que la palabra de Dios aprueba, pues es cortado. Y qué dolor, porque nosotros tenemos mucha familia que pertenece a ese tipo de creencias. Nosotros partimos de ahí. Hay mucho trabajo que hacer y hay mucho dolor que podemos también participar para que mejor se convierta en esperanza. Esas son las esperanzas que tienen los otros. Imagínense los otros de Tesalónica con tantas deidades, con tantos, pues qué difícil, qué difícil. Pero para Dios nada es imposible. Los ateos, ese es otro, creen que la vida termina en el cementerio, sin ninguna esperanza. Pues ya, viví, gocé, disfruté, fui buena persona, fui muy mala. O sea, el ateo, el verdadero ateo, no el gracias a Dios, sino el verdadero ateo, ese muere totalmente diciendo, me entierran y hasta ahí llegó todo, sin esperanza. Bueno, en realidad es una tristeza que millones de personas vayan a condenación, que vayan al infierno. No es el tema, pero ahí está implícito. ¿Por qué? Por ignorar o por rechazar voluntariamente el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado o nos ha dado. Toda la esperanza de estos creyentes no tiene fundamento en las Escrituras, por lo tanto, la muerte de una persona, de cualquiera de esos grupos, causará un gran dolor y tristeza, o incluso indiferencia. Los hindúes, por ejemplo, se desgarran, que ellos saben que van a reencarnar también, ¿no? Pero se desgarran cuando alguien parte. Lo llevan al río Ganges o Ganges, según cómo se pronuncie, lo envuelven, lo ponen a la orilla, lo queman, literalmente, lo creman y lo arrojan, que sus cenizas se esparzan por el río y eso vaya purificando su nueva reencarnación. O sea, es una cosa que nosotros decimos, Dios, pues vean su esperanza, es una tristeza.
en todo lo que no tiene la verdad de la palabra. Un ejemplo parecido a esto, hace algunos años estuvimos con mi hija en un funeral, y era un funeral el cual pues era de un pariente, ¿verdad? Estaba entre mitad cristiano y mitad, ¿verdad? Ya saben, ¿no? Cómo es nuestra cultura, cristiano y la otra parte, ¿verdad? Estamos divididos en ese funeral. Pues bien, en lo que llegaba el cortejo fúnebre, estábamos en una banquita muy cercana a donde están las capillitas donde pueden hacer sus reuniones, ¿verdad? Antes de que pasen a enterrarlos, donde hacen las ceremonias. Estábamos sentados en esa banquita y veíamos que pues metieron un féretro a una capilla, y digo, bueno, ya van a empezar su ceremonia. Estábamos pues afuera, nosotros, y hoy ahorita si hay más gente nos movemos de aquí. Resulta que fueron llegando personas, y en lo que llegaba familiares, una persona de lejos al verlos se desgarró, gritó, fue una emoción para ellos tremenda, fue bastante impresionante, a tal caso que mi hija se me queda viendo así como, ¿qué? ¿No? ¿What? Dicen otros. ¿Qué es esto? Porque ella no le había tocado esa parte tan fuerte. No querían desprenderse de esa persona. La que empezó fue la mamá. Y después pues se sumaron unos, ya es colectivo el asunto. Y veíamos, digo, oh, qué tristeza. ¿Qué podemos hacer? O sea, en ese momento, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, es algo, o sea, ya la turba, estaba la gente ahí. Y todavía no lo enterraban, porque sabemos que hay gente que todavía se quiere aferrar al féretro, ¿verdad? Se quiere meter y no quiere dejar partir a... ¿Qué diferencia entre un sepelio cristiano en esperanza y un sepelio como los que no tienen esperanza o ignorantes también de la palabra? Y esa es, hermanos, nuestra aflicción como Pablo. Debemos afligirnos por todas esas almas. Es difícil, no, es que a mí no se me da el evangelismo, hermano, es que pues yo no convenzo. No eres tú el que vas a convencer, no eres tú. Es el Espíritu Santo, es Dios en ti el que puede hacer la obra. Bien. No quiere decir, entonces, que los cristianos no debemos sentir tristeza por la partida de un ser querido. Por favor, claro. ¿Se acuerdan cuando el Señor lloró por la muerte de Lázaro? Sentía tristeza por María y por Marta. Bueno, sentí tristeza porque se partió mi amigo. Sí, pero él sabía que pues él a partir estaba mejor. A tal punto que lo que hizo fue, ¿qué hizo el Señor? Lloró, se conmovió y después llamó a Lázaro. Él nada más dio la palabra y Lázaro, ese es el poder de Dios. Él dice y se hace. O sea, no es de que yo le voy a exigir, le voy a decretar. No, tu voluntad es primero antes que cualquier cosa, hermanos. El Señor también se entristeció. Por otro lado, los que mueren sin el Señor, sin esperanza alguna a la hora de su muerte, porque partieron en sus pecados, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros morimos en nuestros pecados. Para ellos es una desgracia, no lo saben, pero es una desgracia. Ya, hermano, es una catástrofe, eso realmente es lo más grande que puede pasar en el sentido de lo más malo para ellos. No saben que solo es morir, si no termina el asunto, tanto para los que creemos, para los que no creen. Por ejemplo, puede ser que alguien que muere pueda tener el mejor de los ataúdes, la mejor ceremonia, el lugar más majestuoso, pero a final de cuentas, en ese ataúd va a ir una persona que sea condenado. No nos sirve de nada, de nada. O sea, ya quiero mostrar que fue un gran señor, una gran señora. No. ¿Serviste al Señor? ¿Creíste en el Señor? Vamos a ver lo que dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué dice? De condenación.
pues así, va a haber resurrección para los dos, pero uno para vida y otro para condenación. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La esperanza de los cristianos al pensar en nuestra muerte debe ser como la tuvo Pablo, es lo que les decía, ¿verdad? Pablo ya sabía que iba a morir, estaba encarcelado, golpeado de la espalda, estaba deshecho Pablo, pero Dios lo mantenía. A pesar de que él quería, ¿verdad?, que quitara su enfermedad, su aguijón, pero Dios la mantuvo con su propósito. Y ahí estuvo aguantando. En Filipenses 1:21-23 dijo, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Pues sí, pero no me quiero morir, ¿no? Es una realidad. Entonces, no es el punto. Sí, ya me quiero ir. Porque mismo Pablo decía, bueno, si todavía sirvo al Señor, hasta que tú quieras, Señor. Pero la verdad es que yo sí anhelo porque ya conozco tu esperanza, Señor. La esperanza de vida eterna es para todos los que creen en Jesucristo. No importa si eres pecador, todos lo somos. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados y justificados por la fe en el Señor. En el pasaje donde dos ladrones, ya vamos concluyendo, hermanos, ya, den un respiro, ¿verdad? Hasta donde nos permita el cubrebocas, y ya estamos a punto de concluir. Miren, en el pasaje donde los ladrones están crucificados junto a Jesús, se narra cómo uno de ellos se burla de Dios, ¿verdad? Y otro cree genuinamente en que Él es Dios y que le pide que se acuerde de Él cuando esté en su reino. Acuérdate de mí, ¿verdad, Señor? Uno le decía, si eres Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros, sálvanos, a ver, quiero ver. Siempre le ponían pruebas al Señor, ¿verdad? Lo tentaban, ándale, bájate de aquí y además sálvanos a nosotros. Y uno de ellos reprendió al otro, ¿verdad? Oye, ni aún en estos momentos de angustia, respetas y reconoces que es Dios. El versículo 41 dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, o merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El ladrón reconoció que era pecador en ese momento, él lo reconoció, y empezó la obra del Espíritu Santo que convence de pecado. Entonces, en ese momento, pues él aceptó a Cristo, o sea, no es lo que ahora nosotros debemos hacer. En ese momento él se arrepiente. El versículo 42 dice, y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón se arrepintió, dio un paso de fe, y en ese momento, ¿qué pasó con él? Fue salvo. En ese momento fue salvo. Este hombre no tuvo tiempo de hacer ningún mérito ni obra para ganar su salvación. ¿Qué tiempo tuvo? ¿Qué tiempo tuvo de haber ido con su familia y decir, perdónenme, quiero ser una nueva criatura, la palabra en él, ¿verdad? Empezar a crecer, vivir en la palabra, como muchos de nosotros tenemos esa gran oportunidad de hacerlo hoy, ¿no? Hermano, amigo, no pierdas tiempo, es hoy tiempo de salvación. Qué hermoso que el Señor no nos pide nada, solo creer en el corazón, creer. Por medio de la fe somos salvos. Eso pasó con este ladrón. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué mensaje de esperanza.
es un ejemplo, ¿no?, vivo. En el caso de nosotros tenemos familiares y quisiéramos que se convirtieran rápido. Dios sabe el tiempo. Pero hermano, ahora no solo al amigo que nos puede escuchar, a ti, a mí, hagamos la obra de Dios, insistamos. Platicaba con el hermano que a veces es más fácil a otra persona acepte al Señor que nuestra familia. Lo sabemos, nos conocen, el arraigo a la creencia, etcétera. Pero muchos, a final de tiempo, están sensibles a escuchar la palabra de Dios. Nadie es merecedor de la salvación, no es por obras, simplemente se recibe. Cuando Dios la otorga, es solo por su infinita gracia, no hay más. Se preguntarán quienes a lo mejor escuchan este mensaje por primera vez y no han tenido una oportunidad de conocer a Dios. Pero, como diría el carcelero a Pablo cuando fue liberado y que pensaban que lo iban a matar porque él los había liberado, ¿verdad? Hablamos cuando tembló y Pablo fue liberado de la cárcel. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una mal escritura de gramática, no, es tú, porque habla primero de él, tú y después toda tu familia. Y así sucedió, la historia sigue que hablaron con la familia y todos se convirtieron al Señor. Wow. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, ¿se parecen los versículos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo, pero también es amoroso y lleno de misericordia, como cantábamos hace rato, misericordioso el Señor. Eso lo demostró al tomar nuestro lugar en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Bien. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Juan 3:16, que todos sabemos desde que estaban en la escuelita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, vida eterna, nuestra esperanza. Y nuevamente, no me da tiempo ahorita de platicarles un ejemplo de esto, de la salvación de un ancianito. En alguna otra ocasión se las platicaré. La palabra de Dios nos da esperanza. Apocalipsis 21, del 3 al 5, dice lo siguiente. La visión de Juan. Leamos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, esto que estamos leyendo es verdad, hermanos. Eso es lo que tenemos que mirar. Qué hermoso. Ya hay una esperanza, porque Juan tuvo esa visión, él nos está contando, es la palabra. Ahí está nuestra esperanza, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así siempre estaremos, ¿cuánto tiempo? Así estaremos siempre, con el Señor. ¿Cuánto tiempo? La eternidad, hermanos, para siempre. ¿Lo crees? Sí, amén, aleluya. Pero no me quiero morir. Está bien, ya sabemos que es nuestra naturaleza, incluso no queremos que se vaya a otra persona. Por lo tanto, si Dios decide en nuestra vida algún día llevarnos antes que otros,
o llevarse antes algunos, que duerman otros antes que nosotros. Tenemos que vivir bajo esta esperanza, no ser ignorantes de la palabra, hermanos. Se vale entristecerse, por supuesto. Se vale pues animarnos, por supuesto, de eso se trata. Dice el versículo 18, ese es el punto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Tienes algún hijo, algún hermano, algún padre que necesita salvación? Alienta a tu familia, aliéntalos. El Espíritu Santo los va a convencer, no tú. La palabra, la palabra, la palabra. Dios, muchos dicen que tiene su venida por tardanza, ¿verdad? Pero Él dice que está esperando más tiempo, dice Pedro. Está esperando. Entonces, no digas, no, pues ya no tiene remedio, ya le he hablado años. Sí, pues igual tómate un descanso, hermano, pero insiste, por favor, insiste, que no ceses en esa, insiste. Tu familia, tus amigos, no sé. Ahorita se me viene muchos. ¿Es difícil? Sí, pero no hacemos la obra nosotros. Entonces, es el propósito final, estamos concluyendo, que tiene Pablo en estos versículos. Que conozcamos, que tengamos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho. Me voy a regresar un poquito aquí ya nada más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, perdón. Lo dijo el Señor. Son fieles y verdaderas. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, amén también. Hermanos, entonces, que vivimos en esperanza y no en ignorancia, si tenemos algún familiar, hay que hablar con ellos. Hay que darles el evangelio, hay que llevarles la palabra de Dios. Mientras Dios nos conserve con vida, digamos, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabemos que el estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a concluir, vamos a orar. Vamos a tomar un momentito de reflexión. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Nos gozamos al saber, Señor, que tú nos has dado una esperanza de vida eterna, Señor. Lo que hiciste en la cruz fue algo grandioso, maravilloso para nosotros, para los que creemos en ti, Señor. Gracias porque puedes dar oportunidad, Señor, también de vida eterna a aquel que no te conoce, Señor. Oro por la vida de mis hermanos, de algunos cristianos, Señor, que también vivimos bajo esa ignorancia, Dios. Oro para que renueve sus fuerzas, su pensamiento. Espíritu Santo, des dirección, Señor, a esas sendas antiguas, que ellos vuelvan a tu palabra, que ellos miren, que tengan la gran necesidad, Señor, de buscarte a ti, Padre. Oro por los familiares de todos mis hermanos que aún no reciben salvación, Señor, que están renuentes o que simplemente viven bajo un sistema religioso que no les permite salir de esa situación, Dios. Tu obra, Dios, en la vida de cada uno de los familiares de mis hermanos, de mis familiares, Padre. Eres tú quien hace la obra, Dios. No cesaremos, Señor, de orar por ellos permanentemente, pero tú eres el único que hace la obra y tu voluntad sea hecha antes que la de nosotros, Dios. Tú sabes que algunos iremos, otros no, tu palabra de Dios lo dice. Pero en esta tarde, Señor, la oración que hago es de que no vivamos en ignorancia, Señor, que vivamos en esa esperanza que es la vida eterna, Señor, que tú nos has prometido. Gracias porque podemos animarnos, como dice tu palabra, unos a otros con estas verdades. Gracias porque sé que tú nos libras, Señor,
del enemigo y que podemos, Señor, hacer tu obra maravillosa. Gracias te doy, Dios, por la vida del pastor, de la vida de su familia, Señor, también porque has usado su vida, Dios, y ha tenido la fortaleza, Señor, de seguir adelante a pesar de tantas pruebas y tantas situaciones que has puesto en su vida, Dios. Hermanos, vamos a orar por la vida del pastor, de su familia, y por la vida de los que llevan el Evangelio. Benditos los pies, ¿verdad? Los que llevan el Evangelio. Ven a la palabra de Dios. Gracias, Dios, por la vida de Pastor Consejo, Señor. Fortalece, da sabiduría, Señor, entendimiento, para que cada momento que Él, Señor, nos dé tu palabra, ya sea en el estudio o aquí en la predicación, Señor, podamos nosotros salir bendecidos, Señor, por medio de tu Espíritu. Guárdale, Señor, de toda enfermedad. Sabemos que ha estado un poco delicado, ¿verdad? Que tú obres, Señor, en su cuerpo. Si en tu voluntad está que Él sane, Dios, para que Él siga como Pablo ministrando tu palabra, a pesar de situaciones que ya son personales en situación de salud. Gracias por la vida de su esposa, porque ha sido una mujer que ha apoyado, Señor, a su ministerio en la alabanza, Señor. Gracias porque ella ha ministrado también a los otros participantes en la alabanza, a los otros servidores, Dios. Guarda la vida de sus hijas, Señor. No permita, Señor, acechanzas del enemigo en su vida, Dios. Guárdalos. Igual a la vida de todos nuestros hermanos en este momento, Padre. Nos despedimos, Señor, dándote gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén, Señor.